Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal, onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias em Portugal e em Espanha. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que foram as notícias da semana? Bueno, la primera fue la cumbre ibérica. Lo único que yo he hecho un vídeo aparte con un balance de la cumbre ibérica, que nuestros oyentes pueden verlo. Pero en particular, en primer lugar, voy a hablar de una de las medidas aprobadas en la cumbre ibérica, que es muy interesante, que es un foro estratégico para la interoperabilidad transfronteriza y el reconocimiento profesional. En segundo lugar, un artículo de opinión mío sobre la entrevista que pude hacer a Jorge Pinto, el diputado de Libre, y por último, un encuentro que va a haber entre Sánchez y Lula el 17 y 18 de abril en Barcelona. Então, vamos começar com esta cimeira que foi adiada por 2 vezes, entretanto já aconteceu, e muita coisa saiu deste encontro entre Sánchez e Montenegro, certo? Sí, como digo, hay un vídeo específico sobre eso, pero bueno, fue una cumbre de un perfil bajo, corta de tiempo. Hubo algún tipo de simbolismo allí porque fue en el monasterio de la Rábida y bueno, fue donde estuvo pues viviendo en dos ocasiones Colón, planificando, calculando los kilómetros de circunferencia de la Tierra, negociando con los reyes católicos. Y es un sitio, pues eso, que para los portugueses no les debe resultar familiar porque es un monasterio franciscano. Hay cosas muy parecidas en Portugal. Está una zona en Huelva que es una provincia fronteriza que aunque eh, aparentemente del norte hacia el sur, normalmente el norte hay una ligazón, un vínculo con Portugal un poco más umbilical y al sur se va un poco separando, pero aún así también en España cuando uno se va acercando a la frontera va notando un lusismo mayor y un lusismo que a lo mejor no es de antes de ayer, es de siglos atrás, ¿no? Y cuando te vas acercando también la arquitectura, algunas cosas se van pareciendo, ¿eh? Aunque es verdad que los acentos, pues hay sus distancias entre un lado y otro, aunque también en el portugués de norte a sur los acentos también se van modificando, a veces con una lógica parecida a la del castellano. Bueno, más allá de ese pequeño simbolismo, pues la verdad que se nos antoja un poco corta, pero de todos modos nos quedamos con un acuerdo que es el que hicieron entre ministerios de Economía y del lado español, pues Carlos Cuerpo, que es extremeño, yo creo que tiene una sensibilidad especial y han seguido un criterio que yo creo es novedoso y es interesante para los políticos, que es un enfoque ascendente adoptado y que se ha adoptado basado en resolver primero los problemas concretos de empresas y ciudadanos para escalar después a soluciones para el conjunto del espacio europeo. Entonces ha sido entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de España, y Manuel Castro Almeida, que es su homólogo portugués. En la misma Rábida, ¿no? En este monasterio que hemos dicho, pues eso, han firmado ese foro estratégico el uso español para impulsar la competitividad, un mecanismo bilateral diseñado para eliminar de forma progresiva y práctica las barreras a la actividad de las empresas a ambos lados de la frontera. Entonces, una forma de un iberismo práctico, real, para evitar esos problemas que llevan muchas veces a la informalidad, a empresas que actúan de uno y otro lado de la frontera, ¿no? Entonces, pues es eso. Hay una serie de obstáculos como requisitos regulatorios diferentes, procedimientos duplicados, diferencias de sistemas de certificación, licencias, trabas administrativas, ¿no? Siguiendo un poco la línea de la figura jurídica propuesta por Enrico Letta, ¿no? Y se va a constituir un equipo de seguimiento conjunto que velará por la implementación de la hoja de ruta. Todos estos términos, como sabéis, nos gustan bastante. Y esta hoja de ruta, esas medidas prioritarias son las siguientes: reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales, esto es muy interesante, factura electrónica común, cuentas bancarias transfronterizas, contratación pública interoperable
interconexiones eléctricas con Europa, esto ya es otra dimensión, pero también esto sí que es un sentir general en ambos gobiernos en general. Y después una cooperación entre bancos de promoción, por ejemplo, el de Banco Portugués de Fomento y Instituto de Crédito Oficial, que es el ICO español, ¿no? Y bueno, pues la verdad que quizá nos quedamos como noticia positiva este foro. Después, pues claro, de un perfil bajo de este encuentro, ¿no? Entonces, a nivel de ejecutivos, de jefes de gobierno, pues ha quedado este sabor agridulce, con esta parte dulce, esta guinda. Pero bueno, nos contarás tú después una parte mejor, que es la de entre jefes de Estado, que yo creo que ahí la sintonía continúa siendo buena, y mejor que la de los gobiernos. Exato. Agora então vamos passar para a entrevista que fizeste a um antigo, um deputado e a um antigo candidato presidencial, o candidato do LIVRE. O que é que se desta entrevista? Bueno, pues yo creo que ha sido una entrevista muy interesante, valiente por su lado. Ha sido un resultado de un año de acercamientos, de diálogos discretos, bueno, de una reunión muy interesante que tuve con él en Oporto, días antes además de asumir que él asumiera ese reto a asumir esa candidatura a presidencia de la República. Es una persona que se le conoce mucho en Portugal por que aparece mucho en tertulias televisivas. Es verdad que en las elecciones no tuvo un resultado destacado, pero también es verdad que él ha sido resultado diputado dos veces, también en elecciones pues, de estas que han sido bastante consecutivas, ¿no? Pero dentro de Libre, que es uno de los pocos partidos de izquierdas que está creciendo, es decir, que se está comiendo a sus otros partidos más viejos de izquierdas, y también ellos dicen que están atrayendo otros electorados o gente que a lo mejor abstencionistas. Ellos intentan innovar. Es cierto que una de las cosas de innovación que ellos tienen es de tener un europeísmo abierto, es decir, no tienen un pozo nacionalista fuerte, que sí que lo tiene el Bloco de Izquierdas y el PSP. Y dentro de ese iberismo o de ese europeísmo está ese iberismo que despliega este Jorge Pinto y que va mucho en la línea que nosotros planteamos, ¿no? Tengo también amistades en común que plantean que sí, que lo hace desde una honestidad intelectual, muy pragmático, un iberismo de soluciones. Él sabe diferenciar muy bien que existe una polisemia en el iberismo, que está una primera con el tema del nacionalismo ibérico histórico, que evidentemente políticamente él rechaza, pero sí que asume una parte de la idea filosófica romántica en lo cultural. En segundo lugar, la idea reformista de iberismo, que es la que tenemos aquí en el trapecio, que él asume abiertamente. La tercera, una transfronteriza de intercambio cultural, ¿no? Dando esa dimensión de reconocimiento cultural también, y que también a nosotros nos gusta. Y la cuarta es lo que nosotros llamamos iberófona, que él ha planteado también, que son esos vínculos con el mundo de América Latina y de África, ¿no? Y lo que ha planteado es eso de que, a diferencia de Saramago, que planteaba esa fuga ibérica fuera de Europa, en aquel contexto, en la entrevista lo hablamos, está en nuestro canal de YouTube, está también transcrita en español en nuestra página web, lo podéis encontrar en los dos formatos. Y bueno, pues lo que plantea es que, bueno, en realidad lo que plantea es que esa llangada de piedra, esa base de piedra, vaya a la profundidad de Europa, ¿no? Y también porque Europa ha cambiado mucho, y esos miedos que tenía Saramago de aculturación por valores que eran ajenos, pues hoy en día la relación norte-sur de Europa está más equilibrada, el peso de la península es mayor, y está ese reto de que juntos pues podemos liderar, o podemos tener un peso importante dentro de Europa, ¿no? Y bueno, yo creo que queda esa visión, ¿no? Ese espaldarazo un poco de una persona que sí que es un representante político en Portugal a estas ideas, y él lo deja claro, que cuando plantea que es iberista, lo es iberista porque beneficia esas ideas a su país, que es Portugal.
Y después en el tema de la soberanía, pues hay un debate, porque ahora con la geopolítica todo esto nos abruma mucho, ¿no? Y la importancia de tener una escala grande para poder ser algo en el mundo, claro, para los países pequeños esto supone un- una problemática, ¿no? Y yo lo que he planteado en el artículo es decir, bueno, una cosa es la soberanía formal, y cuando digo formal no quiero disminuir lo que es de derecho, de pleno derecho, irrenunciable de cada estado. Y después está a lo mejor la soberanía geopolítica, que te tienes que aliar con gente para ser algo en el mundo. Y en esto hay que ser realistas, ¿no? Al fin y al cabo, no puedes aspirar a ser una autarquía pequeña y querer tener un peso en el mundo. Entonces tienes que asumir conceptos como interdependencia entre aliados, ver de qué manera tú vas escalando un poco esa alianza europea sin disolver las soberanías nacionales, pero que tenga una proyección externa. Y bueno, pues el Benelux yo creo que siempre ha sido un tema interesante, ¿no? Que ha sido un gran consenso entre gentes de diferentes perspectivas, aplicado aquí, claro. Y bueno, pues la verdad que yo creo que es una buena forma, ¿no? Esa balsa de Saramago, en este caso de Pinto, ¿no? De navegar, ¿no? De que deje de navegar a la deriva, sino liderar el rumbo a esa nueva Europa. E agora, para terminarmos, vamos ter um encontro entre o Pedro Sánchez e o presidente do Brasil, Lula da Silva, agora no mês de abril, certo? Pues sí, la verdad que Lula se iba a ver con Trump en las próximas semanas, pero claro, en medio del conflicto de Oriente Medio lo tiene complicado, en medio también de que el propio, el propio Trump ha hecho un encuentro con aliados suyos de Hispanoamérica. Entonces, pues esas cosas se han pospuesto y sí que está viendo, después de que Sánchez diera ese paso hacia adelante de esa, vamos a decir, esa disidencia interna dentro del mundo de la OTAN, pues Lula se ha acercado a él y bueno, pues coincidiendo con un encuentro que va a haber de progresista internacional en Barcelona, pues se va a producir ese sistema de cumbres bilaterales que establecieron el año pasado entre España y Brasil. Que esto también está en contraste con la situación de la relación con Portugal, porque es curioso que fueron, y esto lo dirás tú, fueron presidentes del mundo lusófono de primer nivel a la toma de posesión, pero la verdad que la representación brasileña estuvo a cargo de su embajador. No sé si esto denota las tiranteces con la cuestión de la ley de nacionalidad y la ley de extranjería. Es posible, después lo podemos comentar. Pero bueno, va a haber este doble encuentro en Barcelona, además ahora en Barcelona, claro, con la alcaldía que la tiene el PSC, ¿no? Los socialistas y también la Generalitat, pues es un buen momento, ¿no? De dar una visión diferente de Barcelona, ¿no? De lo que había llegado a lo mejor años atrás. Y bueno, con esa idea de ese no a la guerra, pues que haya ese contraste, ¿no? Que a varios autores lo han llamado como a Sánchez como una némesis de Trump, pues para, pues en concordancia con aquellos encuentros en defensa de la democracia, pues se encontrarán, ¿no? Esos 2 días, el 17 y 18 de abril en Barcelona. También debo decir que entre el mundo hispánico y el mundo lusófono, en este caso continuamos con Lula, va a haber un encuentro, y esta noche publicaré la noticia, entre Lula y Sheinbaum, ¿no? La presidenta de México, porque como he dicho, Trump está haciendo aliados en el ámbito de Hispanoamérica y ya prácticamente los que quedan, con una Colombia también en procesos electorales y Venezuela ya metida en una cosa muy rara de un régimen ahora. Algunos lo llaman magachavista, porque está todos en sintonía allí, ¿no? Pues ahora prácticamente los que quedan, sumando Uruguay, ¿no? Quizá, pero Uruguay siempre va un poco sumándose a lo que hay. Entre grandes potencias, vamos a decir, o potencias medias, medias grandes, de América Latina, pues queda México
y Brasil. Y normalmente siempre se habían dado la espalda porque México está concentrado en Norteamérica y Brasil en Sudamérica. Entonces volvemos otra vez. Yo hice un artículo hace un tiempo sobre la política de aguacate, donde México ha podido empezar a exportar aguacate a Brasil. Entonces va a haber un encuentro empresarial. Sheinbaum por fin va a salir del país, porque es verdad que México es más grande de lo que nos pensamos, es enorme, ¿no? El país, pero aún así heredó lo mismo que AMLO, de esa política de viajar poco fuera del país, y eso me parece absurdo, ¿no? Estar tan ensimismado. Y por fin va a hacer un viaje y va a hacerlo a Brasilia, espero que lo haga también a más ciudades y que, bueno, se dé cuenta de la importancia de las relaciones del mundo hispánico con el mundo brasileño, y que, bueno, que se le quede algo del pragmatismo del Itamaraty a Sheinbaum será bueno, para que no sea en algunos casos sectaria, ¿no? Y se abra un poco a América del Sur y el mundo hispánico en general, así que también es una buena noticia. Aquí, hasta aquí, estos tres temas, ¿cuáles han sido los tuyos? Bem, começamos com a entrada de António José Seguro como sexto Presidente da República de Portugal após a democracia. Passamos para a última jornada desta semana do Campeonato Português de Futebol e a possibilidade da finalíssima ser aqui em Portugal. E para terminar, Portugal escolheu o seu representante ou os seus representantes para a Eurovisão. Muy bien, pues vamos con esa toma de posesión de Antonio José Seguro, que la verdad que fue muy impactante. Coméntanos. Então, primeiro, para começar, foi no dia 9 de março, estamos a gravar isto no dia 10, e desde que Portugal voltou a ser uma democracia, ou seja, desde que somos república, Seguro é o 21º presidente, mas tivemos ali uma ditadura e, como todos nós sabemos já, então desde que houve a Revolução do 25 de Abril, apenas um presidente, António Ramalho antes, que também esteve presente nesta tomada de posse, todos os outros tomaram posse a 9 de março. Bem, o dia começou com o presidente saído, entretanto, voltou a ser um cidadão simples, não é bem simples, mas pronto. Marcelo Rebelo de Sousa a fazer como fez se ele entrou a pé, saiu a pé, cumprimentou as pessoas que lá estavam em Belém a ver o seu último dia como presidente, agradeceu a todos. Quando chegou à Assembleia da República, houve um total de 580 convidados para esta tomada de posse, desde familiares de Seguro, chefes de Estado, diplomatas presentes em Portugal, altos cargos políticos no país. Bem, como Marcelo chegou até um pouco mais cedo que Luís Montenegro e que o rei Filipe de Espanha também esteve presente na tomada de posse, fez ali um bocado de tempo naquela zona da Assembleia da República, foi às compras, até um pequeno snack ele comprou, mas Marcelo ser Marcelo até ao fim. Bem, nesta tomada de posse tiveram presentes os antigos chefes de Estado portugueses ainda vivos, porque não podemos esquecer que destes 5, 2 já morreram, Jorge Sampaio e Mário Soares, mas os outros estiveram presentes. Também tiveram presentes todos os chefes de Estado da lusofonia, excetuando a Guiné-Bissau. Como todos nós sabemos, houve um golpe de Estado há uns meses e desde então a relação com Portugal tem estado bem tremida, mas aí a explicação já vem de si. E como disseste, talvez o grande ausente desta tomada de posse, até meto dois. Por um lado, Lula da Silva, e não é só o espaço geográfico, não é por só ser muito longe, porque o presidente de Timor-Leste, que literalmente é no outro lado do mundo, esteve presente. E eu até meti um segundo grande ausente da tomada de posse, António Costa, porque para além de ser português, é o mais alto, ou talvez o segundo mais alto representante europeu, podia até estar presente nesta tomada de posse de Portugal, um país europeu, entrou há 40 anos no grupo europeu, ou seja, havia todos os sinais para haver um alto representante europeu nesta tomada de posse, e nada melhor que um português e tudo, e António Costa também não teve, mas aí podíamos explicar por toda a história que aconteceu há 11 anos atrás, mas para Seguro até correu bem, que 11 anos depois é o mais recente presidente da República de Portugal. Bem,
houve, como disse, vários chefes de Estado estiveram presentes, os mais destacáveis, provavelmente, o presidente de Cabo Verde, de Angola, Moçambique, Timor-Leste, como disse, o rei Filipe de Espanha, que teve nem há uma semana com o Marcelo e voltou a estar com o Marcelo nesta vez na hora da despedida, e a ver António José Seguro a jurar com um original da Constituição de Portugal. Constituição essa que foi votada por Marcelo Rebelo de Sousa em ser o novo presidente da República. Houve tudo um abraço entre estes dois, agora Marcelo, antigo chefe de Estado. Houve ali uma troca de cadeiras. No seu discurso de tomada de posse, Seguro diz que vai ser o presidente de Portugal inteiro, quase que apareceu com um discurso de boas novas para acreditarem no país, quase meio. Alguns comentadores diziam que fazia lembrar um pouco do discurso que o Papa Francisco fez na Jornada Mundial da Juventude em Portugal, que dizia que devia ser um chão de todos, 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 algo assim do género. Elencou os problemas que vêm no país, desde a saúde, problemas com os jovens, e disse que Portugal é um país lusófono, europeu e atlântico e vai se basear nestes três pilares para ver a política mais a nível internacional. O seu discurso também agradeceu a presença dos chefes de Estado presentes, incluindo o rei Filipe VI de Espanha. Depois desta tomada de posse, houve os cumprimentos oficiais, houve depois a saída de quem conhece o Parlamento de Portugal, tem uma escadaria até considerável, houve os militares lá a fazerem, não bem um juramento de bandeira, mas pronto, a prestarem os seus cumprimentos ao mais recente chefe de Estado. Foi a ida dele para Belém, e onde Portugal é um país um pouco sui generis nesse caso, sempre que um chefe de Estado vem de visita ao país ou Portugal tem um novo presidente, essa pessoa tem que colocar uma coroa de flores nos pés de Camões, para alguma coisa que o dia de Portugal é dia de Portugal e de Camões, ou seja, é quase como um ritual, coisa que Marcelo fez, coisa que António José Seguro fez. Depois, na chegada a Belém, houve um cortejo com os cavalos da guarda da PSP. Na chegada a Belém, onde havia também pessoas à espera da nova família presidencial, porque há 20 anos que não havia uma família, não a ocupar, porque eles não vão estar no Palácio de Belém, mas pronto, uma família a entrar em conjunto dentro do Palácio de Belém. A última vez foi há 20 anos. Ontem entrou António José Seguro, a mulher, os dois filhos. Houve um banquete dado a todos os presentes, todos os chefes de Estado presentes nesta tomada de posse. Um banquete com um menu bem português, onde havia, bem dizer, quase um prato que podíamos associar a uma região diferente do país, desde uma sopa de peixe, uma zona mais litoral, junto do mar, um cabrito, que é algo que se come muito no norte do país, mas também no Alentejo, sericaia, que é um doce típico do Alentejo, e o vinho era o vinho do Seguro, ou seja, pelo menos os convidados puderam provar o vinho do agora Presidente da República de Portugal. Os jardins do Palácio de Belém foram abertos a quem quisesse visitar. Depois desse almoço, houve um encontro com jovens, porque neste ato de 10 anos, Seguro foi professor, então encontrou-se com 52 jovens, mais ou menos o mesmo número de anos da democracia em Portugal. E, na hora da despedida, condecorou Marcelo Rebelo de Sousa, que, vamos ser sinceros, chorou-me ali um bocadinho quando estava a ser condecorado. Bem, a agenda da tomada de posse continua hoje, com uma visita para zonas, tipo já fora de Lisboa, Guimarães, Arganil, zonas assim mais para o interior. E, na verdade, é que no discurso o Seguro prometeu aos portugueses estabilidade e que íamos parar de ter eleições quase de 6 em 6 meses. Logo, a única coisa que podemos dizer é vamos esperar o que será o futuro político de Portugal nos próximos 3 anos, que é quando será mais ou menos a próxima eleição, e onde será a primeira visita oficial deste novo Presidente da República, porque ao contrário da Sheinbaum,
Marcelo Rebelo de Sousa viajou muito para fora do país. Agora vamos só ver qual é que será o primeiro destino seguro. Sí, y bueno, y remarcar esos gestos hacia España y hacia la raya, bueno, el vino, que es de Penamacor, también una parte de una escuela de Penamacor visitó, ¿no? Esto que has comentado de los alumnos, una parte de ellos venían de Penamacor, ¿no? También con una forma de decir, también un joven de Penamacor puede llegar a la presidencia de la República. Y después esos gestos bonitos que se pudieron ver por televisión, ¿no? De agradecimiento al rey, donde hubo un momento en que también se le aplaudió, ¿no? Por su presencia allí, que le honraba y en el discurso, ¿no? Dijo algo así como que sé que ambos preferimos los caminos a las fronteras, sinergias que unen territorios, aproximan a personas y transforman la vecindad en una relación de amistad y cooperación. La relación entre Portugal y España se ha demostrado que es posible construirla con convergencias duraderas cuando prevalece la voluntad de un destino compartido, ¿no? Y esa voluntad la renueva, dijo él, literalmente, ¿no? En nombre de Portugal, ¿no? Vemos ahí como un discurso denso, ¿no? Culto, que bien construidos los conceptos, ¿no? Pero habló eso de un destino compartido, ¿no? De remar juntos y la verdad que, bueno, la verdad que muy bien, ¿no? La continuidad de este buen rollito, vamos a decirlo así, entre jefes de Estado y todavía no lo he oído hablar en español, que Ei, tengo ganas porque, que te digo, no tiene, vamos a ver, no tiene la obligación de hablar español y Montenegro, por ejemplo, no lo habla, no, y no, no pasa absolutamente nada por eso. Pero tengo la expectativa porque, claro, él se ha criado en la raya escuchando televisión española, entonces yo entiendo que sí que sabe, ¿no? ou pelo Vamos menos a de ver. ouvido. Ou pelo menos como a minha mãe responde, de ouvido, de ouvido. A minha mãe Sí, diz que sí, só hombre, de lo puede ouvido. entender perfectamente y a lo mejor no lo habla, ¿no? Pero bueno, les vimos hablar bastante entre el rey y también hay que decirlo que el rey entiende el portugués, o sea que también puede ocurrir como en este programa que sea por la vía de la intercomprensión perfecta y no por la vía de que uno hable el otro idioma. Pero bueno, estamos en la expectativa, ya le veremos. Y también me he preguntado yo si el primer viaje para reparar las relaciones con Brasil, que parecen que están un poco dañadas, si tendría sentido ir a Brasil. Yo alguna vez me lo he llegado a preguntar, pero a lo mejor es demasiado pronto para repararlas, porque necesitarán más cosas que un mero gesto, ¿no? É verdade, é verdade. Y vamos ahora, si te parece, al siguiente tema, que es fútbol, ¿no? Hay una sorpresilla ahí que a lo mejor por las circunstancias de Medio Oriente, quizá el Estadio de la Luz reciba un partido muy importante, ¿no? Exato, então vamos começar e tudo com isso. No final agora do mês de março, quando Portugal deverá ir até ao México jogar um amigável no estádio Azteca com a seleção, depois com os Estados Unidos, haveria a finalíssima entre as duas seleções que ganharam, neste caso, o Campeonato Europeu de Futebol, no caso a seleção espanhola, e a Copa América, no caso da seleção da Argentina. Essa finalíssima devia acontecer ali no Médio Oriente, mas como todos estamos a ver, a coisa lá está complicada. E para não haver mesmo, pronto, que se suspenda mesmo a finalíssima, estão-se a avançar três possíveis setes. Uma delas seria Miami, onde o próprio Lionel Messi joga no Inter Miami, por isso não vejo que em Espanha seja muito bem visto que a finalíssima seja quase em território argentino. A outra, o estádio do Wembley, que por acaso foi onde recebeu e tudo, a primeira finalíssima feita, e o outro seria aqui o Estádio da Luz, que já recebeu por várias vezes final da Champions e tudo ganha pelo Real Madrid, vários jogos internacionais, europeu, há de receber e tudo o futuro Mundial 2030, logo o Estádio da Luz está a, vamos dizer, concorrer para a possibilidade de receber essa finalíssima. Mas agora passando para o futebol aqui em Portugal. Esta jornada que, entretanto, já acabou, foi marcada por um jogo entre os quatro primeiros classificados. No lá tivemos o primeiro com o quarto,
o outro lado tivemos o segundo com o terceiro. Mas começando entre o primeiro e o. Enganei completamente. Pronto, entre o primeiro jogo e tudo foi entre os dois Sportings, o Sporting Clube de Portugal, que está em segundo lugar, o Sporting Clube de Braga, que está no quarto lugar. Bem, nestes dois jogos e tudo, o Sporting tinha que ganhar para não deixar o Porto fugir na liderança do campeonato e teve por duas vezes à frente e tudo do marcador. Este jogo que aconteceu depois de um derby com o Porto, mas neste caso para a meia-final da Taça de Portugal, para a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, o Sporting começou e tudo, por duas vezes esteve à frente do marcador, mas a verdade é que a equipa de Carlos Vicente, que é o treinador do Braga, conseguiu voltar a empatar o marcador e no final acabou 2 para o Sporting, 2 para os vermelhos, para os arsenalistas do Braga. Mas pronto, com cada equipa com um ponto, a verdade é que o Sporting tinha no dia seguinte o jogo dos seus dois grandes rivais, o Porto e o Benfica, e estava um pouco a rezar, não, mas pronto, fazia jeito para o Sporting que o Benfica ganhasse, para o Porto não disparar e pronto, não ganhar automaticamente o campeonato, mas está mais perto de uma conquista que já lhe foge há alguns anos. Bem, a verdade é que no Estádio da Luz, aquilo começou tudo a sorrir mais para a equipa do Norte. O Porto esteve à frente do marcador por duas vezes, mas a verdade é que a equipa de José Mourinho acabou por empatar, com golos de um não, do norueguês, assim é que é, e de um luso-luxemburguês, porque ele é Leandro Barreiro, mas é internacional pelo Luxemburgo, o que acontece muito, se olharmos para a seleção do Luxemburgo, há vários nomes lusófonos. Bem, e a verdade é que até ao fim do jogo o Benfica poderia ter ganho, porque houve um penalti, não foi assinalado, José Mourinho, como todos bem conhecemos o caráter do José Mourinho, entrou dentro de campo a discutir e acabou ele expulso pelo árbitro da partida. Ou seja, nestes dois jogos, 2-2 num jogo, 2-2 no outro, cada equipa destas quatro fica com um ponto, acabou tudo, a bem dizer, igual como estava na luta pelo campeonato português. E só para terminar, um facto curioso: esta semana também tivemos a morte do escritor António Lobo Antunes, que foi, pronto, o segundo eterno candidato português ao Nobel da Literatura, depois de Saramago, e como já ouvi dizer, que muitos brincavam que o Zlatan Ibrahimovic nunca tinha tido a bola de ouro, e não era ele que não tinha tido a bola de ouro, era a bola de ouro que não tinha tido o Zlatan, aqui seria mais ou menos o mesmo. Não era o Lobo Antunes que não teve o Nobel, foi o Nobel que não teve o Lobo Antunes. A verdade é que Lobo Antunes saiu no seu funeral na bandeira de Portugal, mas não com o hino de Portugal, sim com o hino do Sport Lisboa Benfica. Isto porquê? Porque, para além de ser adepto do Benfica, António Lobo Antunes era nascido e criado no bairro de Benfica. Ou seja, só um facto curioso foi o coro ofereceu ao som do hino do Benfica na hora de despedida de Lobo Antunes. Un escritor de una dimensión internacional y muy conocido en España, ¿eh? Es de los pocos autores portugueses muy conocidos, o sea, y la propia ministra de Cultura le tocó, le recibió la noticia cuando estaba en Arco aquí en Madrid y se dio cuenta que era muy conocido porque todo el mundo, pues eso, le daba condolencias en nombre de España y de sus lectores. Y era alguien que también nosotros hemos noticiado varias veces, también porque tuvo gestos y provocaciones y todo tipo de sugestiones en relación al liberismo también. Entonces era alguien que de estos grandes escritores que son difícilmente irrepetibles y que hoy en día suelen escasear, ¿no? Pues bien, y por último, Eurovisión, unos alentejanos van a representar a Portugal, ¿no? Exatamente. Ao contrário de Espanha, que este ano irá. Espanha e outros países, devido ao boicote por Israel participar na Eurovisão, e isto tudo antes do início da guerra no Médio Oriente. Não sei se ainda não vai haver mais países a se juntarem a este boicote.
Mas pronto, Portugal sempre disse que ia fazer o Festival da Canção, que iria à Eurovisão, por mais que vários dos concorrentes ao Festival da Canção tivessem dito que caso ganhassem não iriam representar o país, ou seja, Portugal poderia ser representado pelo segundo, terceiro ou aquele classificado que quisesse ir, ponto final. E a verdade é que este ano, ao contrário de no início, o Festival da Canção provavelmente era o programa mais visto do ano em Portugal. Depois a coisa caiu um bocadinho, depois veio Salvador Sobral, voltou a dar um hype nas audiências, mas este ano o festival aconteceu novamente um pouco ali na marginalidade, mas a verdade é que houve uma final, no dia em que a RTP, a Estação Pública, fez 69 anos, e esta final foi ganha por uma banda alentejana, de Beja, os Bandidos do Cante, porque como disseste há bocadinho, também em Portugal existem diferentes sotaques, e o quanto com um lisboeta diria Bandidos do Canto, ele na realidade são os Bandidos do Cante. Um, Bem, esta banda vai representar Portugal em Viena, são cinco. Isto vai ser em maio, mais uma final da Eurovisão. Vão levar o tema Rosa. Este tema ganhou, a bem dizer, tanto no televoto como nos diferentes júris regionais, teve sempre uma excelente votação. Este grupo foi um dos poucos que disseram que não iam boicotar, ou seja, iriam estar em Viena caso ganhassem. A verdade é que ganharam, são um grupo alentejano, de cantares alentejanos. Pá, talvez uma coisa mais pop, eu atrevo-me a dizer que sou uma espécie de El Divo versão alentejana, porque quem ver, e tá, é possível ver na internet, quem ver a atuação deles na final aqui em Portugal, são cinco homens acompanhados apenas por uma violonista mulher e uma rosa branca. Ou seja, são os Ildi versão canto alentejano, que vão continuar na cena que Portugal tem feito desde sempre, de tentar levar um pouco da sua cultura ao maior certame musical, não só da Europa, mas também do mundo. Pues sí, y la verdad que pueden representarnos también a toda la península, dado que no va a haber del lado español, pues podemos ir torciendo, ¿no? Vamos a ir apoyando también a ellos y espero que puedan ganar. Bueno, hasta aquí las principales noticias de España y Portugal, en español y portugués. Ya sabéis dónde encontrarnos, en YouTube y en redes sociales. Hasta la próxima. Até a próxima.